Las células cardíacas en condición de reposo están polarizadas, es decir, tienen una cantidad de cargas positivas y negativas diferentes en el interior respecto al exterior de la célula. De manera que en el interior, debido a que es rico en proteínas, que son moléculas con carga negativa, y el exterior, que es rico en cargas positivas, predominantemente sodio, esto produce un efecto neto de un potencial de membrana, una diferencia potencial entre el interior y el exterior de la membrana celular en torno a menos 90 milivoltios en la célula de trabajo muscular normal. Este potencial se mantiene gracias a distintas moléculas y transportadores iónicos de la membrana, siendo el más importante de todos conocido la bomba sodio-potasio ATPasa, que continuamente extrae sodio del interior celular y introduce potasio en su lugar. De esta manera, en condición de reposo tenemos una gran cantidad de sodio fuera de la célula y escasa cantidad de sodio en su interior. La membrana plasmática es bastante insensible al paso de sodio, es decir, es bastante impermeable, no permite su entrada con facilidad. Existen unas proteínas específicas para permitir su paso, que son los canales iónicos, y estas proteínas solamente se abren o se cierran, es decir, permiten el paso del ion correspondiente, en este caso del sodio, ante determinadas circunstancias, que ahora comentaremos. El calcio es otro ion capital en la célula miocárdica y generalmente se encuentra en altas concentraciones en el interior del retículo sarcoplasmático. No está dentro del citoplasma, sino que está acumulado, digamos, dentro de esta estructura que es el retículo sarcoplásmico. Y el potasio, podemos destacar que, aparte de que la bomba sodio-potasio se encarga de meter potasio en el interior celular, por lo tanto la concentración intracelular es muy alta, pues también conviene conocer que el potasio es un ion para el que la membrana presenta una alta conductancia, es decir, pasa relativamente fácil a través de los poros de la membrana. Con este esquema básico de iones, aunque como sabéis hay muchos más, pero principalmente con estos tres, pues podemos entender que en condición de reposo, dado que existe un gradiente eléctrico y químico, de forma que el interior celular está cargado negativamente por las proteínas y el exterior muy cargado positivamente por el sodio, vamos a tener dos fuerzas que tratan de introducir el sodio al interior celular. Una es la atracción de las cargas negativas de la proteína y otra es la atracción que supone la baja concentración de sodio que tenemos en el interior de la célula. Sin embargo, como la membrana es bastante impermeable al sodio, solamente ante determinadas circunstancias se va a producir ese paso de iones sodios al interior celular. La entrada de iones es lo que da lugar a lo que todos conocéis como el potencial de acción, de manera que en la parte izquierda de la imagen podéis ver un potencial de acción típico de una célula miocárdica de trabajo ventricular, con una fase cero de entrada de sodio, en la que los iones en sodio entran rápidamente en el interior celular, produciendo una pérdida de esa negatividad que presenta la célula. Consecuencia de estos gradientes y de estos movimientos iónicos a través de la membrana, tenemos lo que conocéis como el potencial de acción. De forma que un impulso representado en la figura con la primera flechita que produzca una pérdida de esa impermeabilidad al sodio, impulso que puede ser mecánico, eléctrico o de cualquier otro tipo, va a permitir la entrada de sodio al interior celular del citoplasma, puesto que el sodio está deseando entrar. Rápidamente la bomba sodio-potasio se pone a funcionar, empieza a sacar hacia afuera ese sodio que ha entrado, y si no llega a un nivel crítico, que es el que llamamos potencial umbral, pues va a restablecerse la situación de equilibrio. Sin embargo, si el impulso que damos a la célula es de suficiente magnitud, como representa la segunda flecha, podemos alcanzar el llamado potencial umbral, que está en torno a menos 60 milivoltios en las células de trabajo, y esa es la señal que reciben todas las proteínas de la membrana celular,
que son los canales iónicos del sodio, para cambiar su conformación tridimensional y abrir un poro específico para la entrada de sodio. Es decir, al alcanzar el potencial umbral, las células permiten que el sodio entre libremente. Ese sodio que estaba deseando entrar, entra dentro de la célula, por lo tanto el interior de la célula deja de ser negativo, se carga de sodio y se hace neutra o incluso un poco positivo. Y esta es la fase 0 del potencial de acción, que también se llama despolarización. Luego hay una fase 1 que es relativamente poco importante, salvo en alguna enfermedad como el síndrome de Brugada, y se sigue de la fase 2 o fase de meseta. Esta fase se caracteriza principalmente por la entrada de iones calcio, es decir, la célula, que trata continuamente de mantenerse libre de sodio en su interior, rápidamente empieza a intercambiar este ion, sodio, por otro ion positivo que es calcio, que, entre comillas, le molesta menos que esté en el citoplasma que los iones de sodio. De esta forma, al entrar sodio dentro de una célula muscular, porque recordamos que el corazón es un tejido muscular, pues va a dar lugar a una contracción. Es decir, cada vez que tengamos un potencial de acción y pasemos por la fase 2, como entra calcio dentro de la célula, vamos a tener una contracción celular. Durante un periodo de tiempo más o menos prolongado, por lo tanto, al estar cambiando unas cargas positivas, que es el sodio, por otras cargas positivas, que es el calcio, el efecto neto que vamos a tener es que las células mantienen un potencial eléctrico estable, una especie de meseta. Sin embargo, es cierto que el contenido del citoplasma ha cambiado, porque vamos a ir perdiendo el sodio y en su lugar vamos teniendo cada vez más calcio. Y finalmente tenemos la repolarización o fase 3 del potencial de acción, en la que la célula se desprende de cargas positivas que empiezan a salir desde el citoplasma, siendo predominantemente el potasio, ya que es la que más fácilmente pasa a través de la membrana plasmática, la que sale. Luego, distintas corrientes iónicas de salida de iones potasio van a permitir que la célula vaya recuperando la negatividad que tiene en situación de reposo, y esto es lo que se denomina como fase 3 del potencial de acción. Llegado a este punto, una vez que hemos alcanzado de nuevo el reposo, la célula muscular va a estar esperando a que le demos un nuevo impulso, sea eléctrico, mecánico o del tipo que sea, como hemos dicho previamente. Sin embargo, hay un grupo de células del corazón, que son las células del sistema específico de conducción. Recordamos, nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His y red de Purkinje, y estas células del sistema de conducción presentan una capacidad automática, es decir, presentan una despolarización espontánea. Dicho de otra manera, sin que nadie las estimule, ellas espontáneamente empiezan a modificar su potencial de membrana de forma que se va acercando cada vez más al umbral, debido a unas corrientes de entrada de iones de varios tipos, sobre todo sodio y calcio, de forma que cuando alcancen el potencial umbral vamos a tener espontáneamente un nuevo potencial de acción, y esto es lo que se denomina automatismo. Este nuevo potencial de acción aparecerá antes o después en función de la potencia con la que entren estas cargas positivas durante la fase final del potencial de acción, esta fase 4, que es la que estamos analizando ahora. De forma que las células que tengan una fase 4 con una potente entrada de iones positivos rápidamente van a alcanzar el potencial umbral y por tanto tendrán un nuevo potencial de acción, como se representa en la figura con la línea de puntos. Sin embargo, las células que tengan una entrada de iones más lenta en la fase 4 del potencial de acción, como se representa con la línea rayada, pues van a tardar más tiempo en alcanzar el umbral. Generalmente se puede asumir que cuanto más altos nos encontremos en el sistema específico de conducción, considerando lo más alto el nodo sinusal, y a medida que vamos bajando en el sistema de conducción, pues lo consideramos una posición más baja. Cuanto más altos estemos, la pendiente de la fase 4, es decir, la potencia con la que entran estas cargas positivas, el ritmo en el que entran es mayor, de forma que el automatismo va a ser más marcado. De esta forma se explica que el nodo sinusal, que es la posición más alta dentro del sistema específico de conducción, funcione como el marcapasos fisiológico del corazón, puesto que es la célula que se despolariza más rápido de todas las que tienen capacidad automática del corazón, de todas las del sistema específico de conducción.
Sin embargo, no podemos asumir que todas las células tienen un potencial de acción exactamente igual, porque como se aprecia en esta figura, algunas células cardíacas tienen un potencial de acción muy dependiente de la entrada de sodio, que es lo que hemos explicado, y estas células son la gran mayoría, digamos, de las células del tejido auricular y del tejido ventricular. Sin embargo, hay dos zonas específicas del sistema de conducción cardíaco en el que aparecen unas células que tienen un potencial de acción discretamente diferente, porque son células que no dependen tanto de la entrada de sodio como de la entrada de calcio. Y la entrada de calcio es un proceso más lento que hace que el potencial de acción tenga una morfología un poquito diferente. Hay otras diferencias, no solamente es que el potencial de acción tenga una morfología diferente con una pendiente de la fase cero más tendida, como se aprecia en la figura, sino que además el potencial de reposo está más cerca del umbral y esto hace que la capacidad automática de estas células sea un poquito mayor. Esto se puede resumir en que dentro del corazón hay dos tipos de células, unas que son las células dependientes de sodio, que es la célula normal con el potencial de acción que hemos explicado en detalle previamente, y unas células específicas que son las células calcio dependientes, que tienen un potencial de acción algo diferente y que se localizan fundamentalmente a nivel de ambos nodos, del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. Por tanto, esto también nos permite explicar cómo algunos fármacos que interfieren con la entrada de calcio dentro de la célula, es decir, calcioantagonistas, pueden afectar al nodo sinusal y al nodo AV, produciendo un enlentecimiento en su actividad automática, lógicamente, porque si la despolarización de estas células se inicia por la entrada de calcio en lugar de sodio, pues con un calcio antagonista